Boeing 737 es considerado uno de los aviones de pasajeros más populares del mundo. Este avión ha transportado a más de 12.000 millones de pasajeros alrededor del planeta. Es la columna que sostiene a la industria de la aviación. Pero en 1991, algo sucedió a bordo de un 737 que estremeció a la industria de la aviación. ¡Ay, Dios mío! Un accidente mortal moviliza a los investigadores. Dudé que pudiéramos resolverlo. Fue como seguir a un asesino serial. La búsqueda de respuestas se extenderá durante una década larga y difícil. El destino de toda la industria aérea está en juego. Y el misterio no se logra resolver hasta que más de 150 personas han fallecido. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Peligro invisible. 3 de marzo de 1991 a las 9:40. Después de un breve viaje de 17 minutos desde Denver, el vuelo 585 de United Airlines está en la aproximación final a Colorado Springs. Parece ser un día perfecto para volar, pero hay problemas dando vueltas en el aire. Hermoso día. Cuesta creer que el cielo es hostil. Ha habido fuertes turbulencias durante todo el vuelo y se pronostican violentas ráfagas de viento sobre la región de Colorado Springs. Siempre que voy a Colorado Springs me mareo. Al mando de la aeronave está el capitán Harold Green, de 52 años, un piloto con 20 años de experiencia y una excelente reputación. La copiloto de Green es Patricia Aitson. A los 42 años, ella es una de las primeras mujeres oficiales de vuelo de United. Prepárense para el aterrizaje. En el aeropuerto de Colorado Springs, el controlador aéreo James Rayfield está listo para recibir el vuelo 585. United 585, avise al ver el aeropuerto. ¿Lo ves? Sí, Aeropuerto a la vista. baja el tren de aterrizaje. United 585, autorizado para aterrizar en la pista 35. Condiciones meteorológicas, viento a 320 grados, 16 nudos y rachas de 29. A medida que disminuye su velocidad, el vuelo 585 se vuelve más vulnerable a la turbulencia. Aitson quiere saber qué han experimentado otros aviones al aterrizar. ¿Algún informe de fluctuaciones en la velocidad? Sí. A 152 metros hubo una pérdida de 50 nudos, a 120 metros una ganancia de 50 nudos y a 45 metros una ganancia de 20 nudos. Suena emocionante. Gracias. Estamos descendiendo. A menos de 3 kilómetros del aeropuerto, el policía retirado Harold Darnell se dirige a un mercado de pulgas de la ciudad. A 1 kilómetro sobre el nivel del suelo, Green y Aitson se enfocan en mantener una velocidad constante mientras descienden. Hay un cambio de 10 nudos aquí. Sí, lo sé. Le daré potencia para ir a esa velocidad. Mientras el United 585 se aproxima a la pista, Darnell siente algo extraño. ¿Qué diablos fue eso? De repente, una ráfaga de viento golpea su vehículo con fuerza, casi sacándolo de la carretera. Otro incremento de 10 nudos. Ajusta el compensador y los flaps. Desde la torre de control, James Rayfield ve la aproximación final del vuelo 585. A medida que la aeronave se acerca al aeropuerto, el trayecto se vuelve cada vez más movido.
Estamos a 300 metros. Luego, sin previo aviso, el 737 empieza a girar fuera de control. ¡Dios mío! Flaps a 15 grados. 15. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios santo! ¡Se estrellaron! ¡Se estrellaron! Los rescatistas llegan en cuestión de minutos, pero prácticamente no queda rastro del 737. Los restos destrozados del jet de 38 toneladas yacen profundamente enterrados en un cráter carbonizado por el impacto. En lugar de rebotar o deslizarse, como lo haría al aterrizar de manera habitual, cayó directamente de nariz y quedó clavado en ese lugar. Vi todo desde aquí abajo. Fue horrible. No hay sobrevivientes. Los 20 pasajeros y 5 miembros de la tripulación mueren instantáneamente por el impacto a alta velocidad y la explosión del combustible. En 10 segundos violentos, Colorado Springs se ha convertido en el escenario de uno de los accidentes aéreos más misteriosos en la historia de la aviación. Al anochecer, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegan a la ciudad de Colorado Springs. Los investigadores de la NTSB, apodados como pateadores de latas, examinan más de 2,000 accidentes de aviación al año y a menudo deben escarbar entre los restos metálicos. Mientras los forenses marcan los restos humanos con color rojo, los investigadores de la NTSB destacan tiras de metal en amarillo, con el objetivo de encontrar pistas sobre el misterio del vuelo 585. Al igual que en un asesinato en masa, investigar el sitio de un accidente aéreo es complicado. Entre los investigadores asignados al caso está Malcolm Brenner, un reconocido especialista en rendimiento humano. Él deberá averiguar si el accidente fue causado por un error del piloto. Había un cordón policial y el ejército de salvación. Les di las gracias porque nos dieron unas tazas de café y me dijeron, no, gracias a ti. Sus miradas mostraban compasión al verme entrar en ese sitio. Las pistas sobre lo sucedido al United 585 yacen en un agujero negro y profundo. El fuselaje está aplastado como un acordeón en el cráter del impacto. El resto del avión está desparramado en un área más pequeña que un campo de fútbol. El fuego dañó mucho. Hubo un incendio después del choque y quedó contenido en un área pequeña, lo cual puede ser un indicio de que el avión estaba intacto. Si hubiera habido una explosión en el aire o algo que se haya desprendido, el área afectada sería mucho más grande. Al ver el daño en las partes, me di cuenta de que la investigación del accidente tomaría tiempo. Cuando las partes están quemadas y rotas, el proceso siempre toma más tiempo de lo esperado. Sin embargo, al comenzar su labor, los miembros de la NTSB no se imaginan que la investigación del vuelo United 585 se convertirá en la más extensa de toda la historia de la aviación. Un día soleado de finales de invierno de 1991 se tornó fatal en tan solo 10 segundos. Poco antes de llegar al aeropuerto de Colorado Springs, el vuelo 585 de la aerolínea United Airlines cayó del cielo a 370 kilómetros por hora,
Se estrelló. Se estrelló. Los 20 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación murieron. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte comienza una investigación minuciosa sobre el accidente. Las turbinas del motor, los medidores de presión hidráulica, el registrador de voces de cabina y el registrador de datos de vuelo son extraídos del lugar, fotografiados y enviados al laboratorio para su análisis. Un primer paso muy importante en la investigación es el análisis del registrador de voces de cabina. Los errores humanos están presentes en el 70% de los accidentes aéreos. Es por eso que Malcolm Brenner debe determinar qué papel tuvieron los pilotos Green y Aitson en el accidente. Esta tripulación era una de las más sobresalientes que había visto. Hubo un poco de humor para liberar la tensión del momento. El capitán dijo: Siempre que voy a Colorado Springs me mareo. La primera oficial sugirió incrementar la velocidad. El capitán aceptó. Fue una buena interacción. ¿Lo ves? Sí. Aeropuerto a la vista. United 585. Baja el tren de aterrizaje. Parece ser una tripulación sobresaliente que fue captada en un momento al azar. Por eso, mi primera impresión fue que esto correspondía más a un problema técnico. A medida que se conoce más sobre el vuelo 585, la posibilidad de una falla mecánica toma fuerza. Segundos antes del impacto, el avión dio una vuelta completa y comenzó a girar de manera desenfrenada. Los investigadores se preguntan si el movimiento repentino fue causado por la pérdida de un motor o un ala. La condición de la aeronave en el lugar del accidente muestra que estaba íntegra al momento del impacto. Lo que los investigadores no saben es si los motores seguían funcionando antes de estrellarse. Los técnicos examinan las turbinas del motor. Descubren que hay suciedad incrustada profundamente en cada rincón. Estas palas claramente estaban girando y succionando aire en el momento del impacto. Puede que los motores funcionaran, pero los técnicos dudan sobre su nivel de rendimiento. Los diales de presión del avión están destruidos y sus cubiertas rotas. Las agujas del indicador fueron arrancadas por la potencia del impacto, pero aún así tienen algo que revelar. Flaps a 15 grados. 15. Al observar con atención, los investigadores hallan una marca crítica. En el momento del impacto, la aguja del indicador dejó una hendidura en la placa frontal. Esto demuestra que cuando el 585 de United se estrelló, sus motores funcionaban bien. Una vez descartado el fallo de motor, solo queda una explicación mecánica posible para que el vuelo 585 se inclinara repentinamente y cayera del cielo. Cada vez parece más probable que el avión experimentara un fallo catastrófico en sus sistemas de control de vuelo. Los investigadores pronto empiezan a desconfiar del timón en la parte trasera de la cola. Nos centramos en el timón después de descartar otras superficies de control de vuelo que podían causar el giro. Comenzamos a examinar el timón. Tráiganlo aquí para observarlo. Los investigadores comienzan a examinar el timón en el lugar, pero la violencia del choque hace que esa tarea sea muy difícil. Casi no queda nada. Aunque la mayoría de las partes del avión están severamente dañadas o quemadas y no son aptas para análisis, la unidad de control de potencia o PCU se encuentra en condiciones razonables. La PCU funciona como la dirección asistida de un coche y se usa constantemente al volar, sobre todo durante los aterrizajes. Cuando el piloto empuja un pedal del timón, la PCU utiliza un fluido hidráulico para convertir los movimientos suaves del pie en la presión necesaria para mover el enorme timón del 737. El corazón de la PCU es algo llamado válvula servodual. Su diseño es similar al de una lata de refresco
y tiene dos deslizadores que se mueven entre sí y controlan el flujo del líquido hidráulico que acciona el timón. La válvula servo es verdaderamente única, ya que actúa como si fueran dos válvulas en una. Eso crea una gama muy amplia de interacciones que simplemente no están disponibles en una válvula hidráulica convencional. Cuando un técnico abre la unidad de control de potencia, encuentra pequeñas virutas de metal flotando en el fluido hidráulico. Es un hallazgo inquietante. Estas partículas podrían haber hecho que la válvula servo se atasque, haciendo imposible maniobrar el timón del avión. Es una posibilidad escalofriante. ¿Puede un fallo microscópico como este derribar un jet de 38 toneladas? A Phillips le resulta difícil saberlo, aunque están en mejor estado que el resto de la nave. La PCU y la válvula servo dual están dañadas. El avión se estrelló y se quemó en un área bastante confinada, y hubo mucho daño en los componentes de control de vuelo y en las cosas importantes que estábamos analizando. Cuanto más dañados estén los componentes, más difícil es tomar medidas precisas y realizar pruebas funcionales. Para analizar lo que tiene, Phillips viaja a California, a los laboratorios de Parker Hannifin, donde se fabrica la unidad de control del timón. Las virutas de metal que se encuentran flotando en las cámaras de la PCU son descartadas. Le dicen a Phillips que los filtros las mantienen fuera de la delicada válvula servo que dirige el fluido y mueve el timón. No se encuentra nada más que pueda explicar un movimiento repentino del timón en el vuelo 585. No teníamos ninguna indicación que señalara de manera precisa que la unidad de control del timón, la válvula servo o cualquier parte de ese sistema de control de vuelo fuera la causa del accidente. Phillips aún sospecha que fue un problema mecánico, pero como no hay evidencia concluyente de que la PCU o la válvula servo hayan causado el accidente, se ve obligado a aprobar los análisis. Está aprobado. Con Phillips en un callejón sin salida, el terrible clima de montaña pasa a ser el principal sospechoso. Greg Salotolo es un experto en accidentes de aviación relacionados con el clima que está tratando de determinar si los fuertes vientos fueron un factor en el accidente. Existen antecedentes de accidentes de aviones atribuidos a las ondas de montaña y rotores. En 1966, un avión Boeing 707 que volaba cerca del monte Fuji se desintegró entre una onda de montaña y un rotor. Los vientos fuertes que chocan contra las cimas de las montañas forman rotores de viento en el lado protegido. Estas corrientes descendentes invisibles y altamente turbulentas que bajan con una potencia devastadora son extremadamente peligrosas para las aeronaves. Tras analizar los datos de la superficie y del aire superior y conversar con los testigos, hallamos bastante evidencia de que los rotores eran una posibilidad. Hubo una explosión justo allí. Salotolo escucha a varios testigos hablar sobre el extraño clima de montaña del día del accidente. Uno de los reportes más intrigantes es el de Harold Darnell. ¿Qué diablos fue eso? Su camioneta fue golpeada por una fuerte ráfaga de viento momentos antes de que el 585 se estrellara. Pero a medida que Greg Salotolo revisa minuciosamente su evidencia, la teoría de que un rotor de viento provocó la caída del avión se torna cada vez menos probable. Bonito día. Cuesta creer que el cielo es hostil. Las áreas de los rotores de viento tienen una presión barométrica muy baja, por lo que si el vuelo 585 hubiese pasado por uno el día del accidente, la lectura del altímetro se habría disparado al elevarse el avión de repente. No encontramos evidencia de eso en el registrador de datos del vuelo 585. Lo que el registrador de datos de vuelo evidenció fue una caída rápida y fatal en la altitud mientras el avión descendía hacia la tierra. Han pasado 21 meses desde que comenzó la investigación del trágico accidente del vuelo 585 de United Airlines.
Han sido casi 2 años en los que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha estudiado a fondo a la tripulación, el clima, el timón y miles de otras pruebas recopiladas. No han encontrado nada. Por cuarta vez en su historia, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte emite un informe sin una conclusión. La causa del accidente del vuelo 585 sigue sin determinarse. Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a la investigación, y aún así no sabíamos qué había pasado. Parecía la investigación de un asesino serial. Tom estaba frustrado porque no resolvieron el caso del 585. No quería que eso volviera a pasar. Pero casi 2 años después de la publicación del informe sobre el 585, el asesino vuelve a atacar. A las 7 p.m. de un día despejado y sin viento, el vuelo 427 de US Air se aproxima a Pittsburgh. El capitán Peter Germano y el primer oficial Chuck Emmett se preparan para el último trayecto del vuelo hasta el aeropuerto. Estaremos llegando a Pittsburgh en unos 10 minutos. El cielo está despejado y un poco brumoso. Tripulación, prepárense para aterrizar. Revisen los cinturones de seguridad. Gracias. US Air 309, descienda y manténgase a 6000. A medida que se acercan al aeropuerto, los pilotos están muy atentos a otro vuelo que está a unos 10 kilómetros delante de ellos. Looking for the traffic. Estamos controlando el tráfico, girando a 100 grados. US Air 427. Veo la estela. Al pasar a través de la turbulencia dejada por el otro vuelo, su avión de repente comienza a virar bruscamente hacia la izquierda. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Rayos! Las acciones de los pilotos no parecen tener ningún efecto. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios? ¡Rayos! Emergencia en el vuelo 427. ¡Maldita sea! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡No! Los rescatistas llegan rápido, pero el trágico destino del vuelo 427 ya está escrito. No hay esperanza para los 132 pasajeros y tripulantes. La cantidad de víctimas es tan descomunal que las autoridades declaran la zona del accidente como un peligro biológico. El accidente del US Air 427 fue el primero en Estados Unidos donde se usaron trajes de bioseguridad, lo que complicó el trabajo. Eran incómodos, calurosos y hasta el día de hoy, cuando me pongo guantes de goma, me transporto instantáneamente a la escena de Pittsburgh. El capitán John Cox se une al equipo de investigación que trabaja en el accidente del vuelo 427. Él es un reconocido piloto de aviones 737 y especialista en sistemas de vuelo de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Mientras los forenses recolectan restos humanos, el investigador principal de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Tom Hauter, sabe que la búsqueda de pistas será larga y meticulosa. Al llegar al sitio del accidente, no estaba la aeronave. Solo había partes del avión. No era reconocible como un avión. Con la ayuda de los testimonios recabados, información del registrador de datos y la grabadora de voces de cabina, los investigadores comienzan a ver algunas similitudes sorprendentes entre el vuelo 427 y el caso sin resolver del vuelo United 585. De hecho, son como dos imágenes reflejadas. En la aproximación final, el United 585 gira a la derecha, mientras que el US Air 427 gira a la izquierda. ¡Oh, Dios! ¡Voltea! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Ambas tripulaciones son sorprendidas por el giro, y tras unos aterradores segundos, ambas aeronaves caen con velocidad directamente al suelo. El equipo sabía del accidente en Colorado Springs.
Tratamos de tener esa información en mente y ver qué nos presentaba este nuevo caso. A medida que la investigación avanza, la lista de similitudes crece cada vez más. Los motores del 427 también estaban en su lugar y funcionando al momento del impacto. Pero a pesar de todas las similitudes, hay una diferencia importante. A diferencia del vuelo 585 de United, el vuelo US Air 427 se acercó a Pittsburgh bajo condiciones climáticas muy tranquilas. Estaremos llegando a Pittsburgh en unos 10 minutos. El cielo está despejado y un poco brumoso. Al examinar los datos del registrador de voces, vemos que era una tarde de clima calmo. No había turbulencia. Los pilotos estaban relajados y hablaban del aterrizaje. Prepárense para aterrizar. Revisen los cinturones de seguridad. Gracias. Como lo hizo en el caso del vuelo 585 de United Airlines, Greg Phillips encabezará la investigación de los aspectos mecánicos del accidente. Casi de inmediato, hace un hallazgo prometedor. Milagrosamente, gran parte de la cola y el timón del US Air 427 están todavía intactos. Los dispositivos hidráulicos ubicados dentro de la cola también han sufrido muy poco daño. Phillips y Hauter se preparan para enviar las piezas al fabricante, Parker Hannifin, para que las analicen lo antes posible. Necesitan respuestas. La presión sobre la NTSB para resolver el accidente crece rápidamente. Los accidentes de los vuelos 585 y 427 no solo presentan similitudes alarmantes, sino que también implican al mismo modelo de avión, el Boeing 737. Con las crecientes interrogantes sobre la seguridad del avión, no solo están en riesgo miles de millones de dólares, sino también el futuro de toda la industria aérea. No podíamos tener dos accidentes de aviones 737 sin resolver. Es un avión que se usa mucho en todo el mundo. Transporta a muchas personas a diario. Debíamos descubrir qué era lo que había ocurrido. De haber quedado sin explicación el accidente del vuelo 427, un tercer accidente con un 737 en condiciones similares habría provocado que toda la flota quedara fuera de servicio. Ten cuidado con eso. La investigación del accidente del vuelo 427 podría ser la más trascendental en la historia de la NTSB, pero no será una tarea sencilla. Las respuestas aún están a años de distancia. En tan solo 3 años, los Boeing 737 se estrellaron en Estados Unidos sin dejar sobrevivientes. Aeropuerto a la vista. En ambos casos, estaban a punto de aterrizar. Prepárense para el aterrizaje. Y en ambos casos los aviones operaban a plena capacidad, pero los pilotos no podían controlarlos. En el caso del accidente del 585 de United, los investigadores de la NTSB no lograron determinar la causa. Ahora buscan pistas sobre el segundo accidente, el vuelo 427 de US Air. Nunca me permití pensar que el caso podría quedar sin resolver. Simplemente seguimos investigando. Mientras hubiera cosas que investigar, seguíamos. Para encontrar al culpable, la NTSB no puede permitirse descartar nada. Desde la posibilidad de que una colisión con aves haya derribado al 427, hasta teorías extrañas e incluso bizarras. Consideraron la interferencia electromagnética y los llamaron diciendo que podrían ser rayos mortales rusos. Lo consideraron todo. Algunos testigos afirmaron que el avión descendió, se detuvo en el aire y explotó. Descartamos esa teoría. Sin embargo, la investigación apunta a la válvula de servo dual como principal sospechosa. Es parte de la unidad de control que maneja el timón del 737 y la posible culpable del vuelo 585 de United. Parker Hannifin fabricó la válvula. En su laboratorio en California, los investigadores examinan la cavidad principal de la unidad de control de potencia del US Air. Al igual que en el accidente anterior, encuentran diminutas partículas de metal flotando en el fluido hidráulico. Pero una vez más, Parker y Boeing repiten su afirmación.
Los filtros que impiden que los residuos interfieran con las delicadas piezas metálicas han logrado su propósito. El investigador Greg Phillips quiere estar completamente seguro. Si las partículas hubieran bloqueado los deslizadores, habrían dejado pequeñas marcas donde rozaron el metal. Pero Phillips no encuentra ninguna. Otra prueba pasada. Está bien. Phillips hace que los técnicos sometan la válvula servo del vuelo 427 a tantas pruebas como pueda concebir para intentar encontrar una debilidad. Si encuentra una falla en la pieza, podría explicar por qué 2 aviones cayeron del cielo. Pero no encuentra nada. Pasó todas las pruebas operativas. No se observó ninguna señal de que hubiera fallado y operó dentro de los parámetros que esperábamos. Una vez más, los investigadores se ven obligados a centrarse en los pilotos. Gracias al estudio del registrador de datos de vuelo, los investigadores han confirmado que el timón del avión estaba completamente inclinado hacia un lado, lo que se llama hard over. Nuestra atención estaba en el hard over del timón, que tuvo una duración de aproximadamente 20 segundos. Esto pudo haber sido causado por un problema en el equipo o por la intervención del piloto. El primer oficial Chuck Emmett, quien pilotaba el vuelo 427, efectivamente presionó con fuerza el timón y lo mantuvo así mientras el avión caía en picada hacia la tierra. Esto planteó una pregunta aterradora. ¿Intentaba deliberadamente estrellar el avión? Siendo piloto, esto no me parece un comportamiento racional. ¿Qué diablos es esto? El especialista en rendimiento humano Malcolm Brenner escucha con atención el registrador de voces de cabina. ¿Qué diablos? ¡Rayos! Tenían los micrófonos cerca de la boca, por lo que se escucha con mucha claridad. Hasta la respiración es audible. Veo la estela. Las grabaciones de la cabina indican que los problemas del vuelo 427 comenzaron cuando atravesó la estela de un avión 727 de Delta Airlines que acababa de pasar frente a ellos. Ellos se sorprenden al ver la estela. Veo la estela. El primer oficial se detiene al final de la frase "veo la estela" y no hablan más. Ambos se concentran. Algo pasó ahí. El capitán dice: "Vaya, vaya". Como el vuelo fue tan tranquilo, no se esperaban para nada ese sacudón. Entonces el piloto tomó los controles y realizó un movimiento en el timón. Vaya. La grabadora de voces incluso registra el sonido de la turbulencia causada por la estela mientras el 427 la atraviesa. Cuando el vuelo 427 se encuentra con la turbulencia, Brenner escucha algo inusual. El primer oficial Emmett comienza a gruñir. Eso es inusual. Los controles están diseñados para minimizar el esfuerzo y adaptarse a las capacidades humanas. Que alguien lance un quejido como ese suele ser una señal de emergencia. Comparando los datos del registrador de vuelo con las voces de la tripulación, Brenner confirma que los gruñidos de Emmett comienzan un instante después de que presiona el pedal del timón, 3 o 4 segundos después de que la estela afectara al vuelo 427. ¿Qué diablos? Por sí solas, las grabaciones de voz de la cabina prueban muy poco, pero parece claro que la tripulación no intentaba estrellar el avión. Algo sucedió que los tomó por sorpresa. Actuaron lo más rápido posible, pero nada de lo que hicieron funcionó. ¿Qué diablos es esto? Han pasado casi 2 años desde el accidente del vuelo 427 y la investigación se ha estancado. Ahora son 2 los 737 que se han estrellado de manera sorprendentemente similar y los investigadores aún no saben por qué. A medida que pasaba el tiempo, estábamos cada vez más frustrados. ¿Qué era lo que no veíamos? Impactó en sus vidas personales. Trabajaron muchísimas horas, nunca dejaron de pensar en ello. Era una aeronave con un historial de seguridad increíble.
Durante 30 años, este fue un gran avión. Y nosotros estábamos intentando probar que algo andaba mal con el alumno ejemplar. Era algo que Tom tenía en la cabeza. En un momento tuvo una pesadilla al respecto. Soñó que estaba frente a un comité del Congreso que lo interrogaba sobre un tercer accidente de un 737. En el sueño de Tom, las cámaras lo enfocaban y un congresista le preguntaba, ¿por qué no suspendiste la flota? Sin saber hacia dónde dirigir su búsqueda y con la evidencia volviéndose más escasa, los investigadores necesitan un avance en el caso y rápido. Tiene autorización para aterrizar. El 9 de junio de 1996, consiguen el tan buscado avance. El capitán Brian Bishop está en la aproximación final a Richmond, Virginia, cuando sin previo aviso, su jet de la compañía Eastwing gira bruscamente a la derecha. Sabíamos que había un problema en el timón, pero no su gravedad. Giré el yugo en la dirección opuesta y presioné el pedal del timón contrario. El pedal no se movió. Durante más de 30 segundos, el 737 vuela en una peligrosa inclinación a la derecha mientras Bishop lucha por evitar que se voltee. Entonces, de repente, las fuerzas desconocidas que mantenían al jet inclinado lo sueltan abruptamente, haciendo que las alas vuelvan a la posición horizontal. En unos pocos segundos se liberó y regresó a su estado normal. Habíamos comenzado la lista de verificación, pero antes de que pudiera terminar una frase, de repente hubo un fuerte golpetazo. Por segunda vez, el avión 737 es empujado hacia un costado. Durante 30 aterradores segundos, el 737 cobra vida propia. Entonces, una vez más, tan rápido como empezó, el giro se detiene. Después de eso, le dije al primer oficial que declare una emergencia. Diles que perdimos el control. Al desacelerar para aterrizar, los riesgos aumentan. Si hay un tercer vuelco, no tendrán suficiente velocidad para recuperarse. Le dije a mi primer oficial que mirara por la ventana y encontrara un lugar oscuro. Era de noche y estábamos tratando de evitar un vecindario o una zona poblada. Él me respondió con mucha calma, aquí hay un lugar. Pero no hay un tercer giro abrupto. Bishop logra aterrizar el vuelo 517 que iba alto y rápido de forma segura. Al aterrizar, noté que mis piernas temblaban. Llevamos la aeronave a la puerta de embarque y tomé el altavoz para intentar explicar lo que acababa de suceder a los pasajeros. Al levantar el micrófono, entendí que no podía decir nada para hacer mejor ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo me quedé sin palabras. Coloqué el micrófono en su lugar sin más. Pero Bishop no permanecerá en silencio por mucho tiempo. Al día siguiente, el equipo de investigación llega a Richmond. Los datos de vuelo y el avión estaban intactos. Fuimos al sitio. El avión no se movió en absoluto. Se quedó en su ubicación en el aeropuerto hasta que llegamos. Había mucha gente de la FAA y de la NTSB que quería hablar con nosotros. Esto fue una oportunidad para la NTSB porque de repente tenían un 737 que sufrió un incidente en el timón y estaba intacto, y un piloto vivo que podía hablar de ello. Estaban más felices por el avión que por mí. La aeronave probablemente les dio mucho más para investigar de lo que yo podía proporcionarles.
La NTSB logra identificar rápidamente que los acontecimientos en el vuelo 517 de la aerolínea Eastwind son alarmantemente similares a los de los vuelos 427 y 585. Si logran descubrir por qué el 737 de Bishop se giró, podrían resolver los dos accidentes misteriosos y fatales. Preguntamos qué pasó y dijeron que el timón había fallado. El pedal no bajaba. Pisaba el pedal del timón, pero no podía hacerlo bajar. ¡Es increíble! Debido al testimonio de Bishop, los investigadores se centran inmediatamente en los controles del timón del Eastwind. La unidad de control de potencia se retira, se inspecciona y luego se prueba una y otra vez. Para frustración de todos, la unidad funciona a la perfección. Probamos la nave, estaba intacta, la examinamos por completo, hicimos pruebas de vuelo con ella y pasó todas las pruebas. Después de una investigación de 5 años, un tercer evento misterioso con el timón de un 737 y un piloto como testigo, Tom Hauter aún carece de las pruebas necesarias para resolver el caso. Decide investigar más a fondo a su principal sospechoso, el sistema de controles del timón del vuelo 427. Un colega me habló sobre un experimento realizado en el ejército con un choque térmico, en el que si el actuador estaba frío y se le ponía un fluido hidráulico caliente, podía tener reacciones inusuales. Llevamos a cabo una prueba de choque térmico y sin duda fue algo extremo. El 26 de agosto de 1996, en Valencia, California, los investigadores de la NTSB se reúnen para observar la prueba de tortura a la PCU del vuelo 427 de US Air. Después de ser sumergida en hielo seco, la PCU es rociada con gas nitrógeno para simular las temperaturas extremas de menos 40 grados de los 10.000 metros. Luego, se le inyecta rápidamente fluido hidráulico sobrecalentado y se le da la orden de comenzar a funcionar. Mientras estábamos allí, escuchando atentamente cómo se movía el actuador de izquierda a derecha, de repente se detuvo. Y no se le había dado la orden de detenerse. Simplemente se atascó. Dejó de funcionar completamente. Miren esto. El investigador de sistemas Greg Phillips pide ahora que desarmen la válvula y la escaneen en busca de rayones. No encuentran ninguno. Mira eso. No deja rastro. Es un avance crucial para resolver un crimen casi perfecto. No solo han demostrado que la válvula que controla los timones puede atascarse, sino que además no deja ninguna evidencia del hecho. Tom Hauter y su equipo han descubierto que una pequeña válvula hidráulica que controla el timón del avión comercial más popular del mundo puede atascarse bajo ciertas circunstancias. Es un hallazgo muy alarmante. Pero, increíblemente, hay otra sorpresa impactante para los investigadores. 15 de octubre de 1996. Durante los últimos 5 años, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha estado luchando por resolver su caso más difícil. 2 accidentes aéreos distintos que aparentemente están relacionados. El accidente del vuelo United 585 dejó 25 muertos. 3 años después, el accidente del vuelo 427 de US Air se cobró otras 132 vidas. Ahora, tras examinar cientos de pistas y evidencias, los investigadores han hecho un descubrimiento sorprendente. Una nueva prueba ha revelado que bajo ciertas circunstancias, la válvula hidráulica que mueve el timón de los 737 puede atascarse. Se acaba de atascar. Pero las sorpresas no terminan ahí.
El avance más significativo llegó cuando un ingeniero de Boeing, al examinar los datos de esa prueba, descubrió algunos números que indicaban que la válvula, en ese momento, había revertido su posición. ¡Wow! Es una revelación asombrosa. La válvula servo no solo puede quedar atascada, sino que también puede funcionar al revés. Esto significa que cada vez que un piloto intenta corregir un vuelco empujando el timón podría girar en la dirección opuesta, causando un accidente fatal. Es como si, al manejar tu automóvil, giras a la derecha y va a la izquierda. No identificarás la falla hasta que hayas tenido un accidente. En estos casos, los pilotos enfrentaron algo tan inusual que no entendían qué pasaba. ¿Qué demonios es esto? Tenían evidencia de que la válvula era singular y no solo podía atascarse, sino también operar en reversa. 427, emergencia. Esto explicaría por qué el primer oficial Chuck Emmett mantuvo su pie en el pedal del timón. Seguro sentía que el avión se movía hacia la izquierda y se preguntaba, ¿por qué no gira a la derecha? Chuck Emmett sigue empujando con fuerza el pedal hasta el final, confiando en que el timón del avión le permitirá escapar de la espiral mortal. Tristemente, no tiene forma de saber que está dirigiendo la aeronave directamente hacia el suelo. Siempre que voy a Colorado Springs me mareo. Prepárense para aterrizar. Satisfechos de haber determinado la causa del accidente del vuelo 427 de US Air, la NTSB se enfoca en el caso sin resolver del vuelo 585 de United. Otro aumento de 10 nudos. Ahora entendemos las acciones del capitán en Colorado Springs. Está cerca del suelo y bajo una reversión del timón pisa ligeramente el pedal, pero el pedal empuja violentamente su pierna hacia atrás. ¡Dios mío, se volteó! Flaps a 15 grados. 15. La reversión encaja con lo que sé de la tripulación. Mostramos el modo de falla. Coincidía con los registros de los aviones. Encajaba a la perfección. Ahora teníamos más datos sobre el vuelo 585 de United. Rehicimos el informe. ¡Dios mío! Desde el momento de la reversión del timón hasta el impacto pasaron menos de 10 segundos. La tripulación del vuelo 585 no tuvo forma de salvar la aeronave y a los pasajeros. Después de la investigación, se implementaron cambios radicales para mejorar la seguridad del 737 y de toda la industria de la aviación. Se diseñaron nuevos métodos de entrenamiento para ayudar a los pilotos a reaccionar ante eventos inusuales. Ahora, se entrena a los pilotos de la flota 737 para reaccionar ante bloqueos e inversiones del timón. Si la tripulación del vuelo US Air 427 hubiera tenido la información que tenemos hoy, habría aterrizado a salvo en Pittsburgh esa tarde. La FAA también ordenó a Boeing rediseñar por completo la válvula servo dual del timón para eliminar definitivamente la posibilidad de inversión. Boeing gastó cientos de millones de dólares en reemplazar las válvulas en miles de aviones 737 alrededor del mundo. En la Junta de Seguridad no nos gustan los accidentes indeterminados, ya que impiden mejoras en la seguridad. Gracias al US Air 427 y al United 585, ahora la flota de 737 es mucho más segura. Les tomó 10 años a los investigadores de la NTSB resolver los misteriosos accidentes de los vuelos 585 y 427. Es la investigación más larga en la historia de la aviación. Algunas personas no creen que la NTSB acertó. Yo me convencí tras conversar con numerosas personas, entre ellas pilotos, ingenieros y gente de Boeing, además de pasar mucho tiempo con los investigadores, de que sí acertaron. Desde que se reemplazaron las válvulas servo del 737, no se ha registrado ningún accidente similar en el avión más exitoso, más popular y más rentable a nivel mundial.
Un Boeing 747 cae en picada al Océano Pacífico. La gente saltó por el aire. Los otros motores no responden. El avión estaba fuera de control y a punto de estrellarse. En 2 minutos, el vuelo 006 de China Airlines desciende 10 kilómetros a través del cielo. Velocidad 270, 280. El avión empieza a desintegrarse a medida que se precipita hacia el océano. Cerré los ojos. Pensé que iba a morir. Altitud 4.500 metros. 3.600 metros. 3.000 metros. Emergencia. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. El 19 de febrero de 1985, un vuelo de China Airlines cruza el Pacífico hacia Los Ángeles. El avión se dirige hacia el este, a 12.000 metros de altura. Ya es medianoche para los pasajeros y la tripulación a bordo. Los tripulantes de relevo están a cargo del avión mientras este vuela sobre el océano en piloto automático. La tripulación principal tiene varias horas libres durante el viaje para que pueda descansar bien antes del aterrizaje. Pero el capitán Min Yuan-ho está preocupado. Buenos días, caballeros. Aunque su descanso todavía no terminó, el capitán Ho regresa a la cabina de vuelo. Vengo a acompañarlos. Pero no es el único que está despierto. Los pasajeros están celebrando. Los amigos Sexan Canio y Alex Knoll. Es como estar en primera clase. Porque Sexan cumple 30 años. Tuve el cumpleaños más largo de mi vida por las 12 horas. Bebimos champaña y festejamos a 12.500 metros de altura. No muchos pueden hacer lo mismo. Bill Peacock se encuentra en primera clase. Trabaja para el gobierno estadounidense y ha viajado por todo el mundo. Era un vuelo común como cualquier otro. Mi asiento de primera clase era muy cómodo. Leí un poco y me dormí. En este momento, el avión se acerca a la costa de California. Buenos días. Pronto serviremos el desayuno. Si desean ajustar sus relojes, son las 7 de la mañana en Los Ángeles. ¿Dormiste? Sí, muy bien, señor. Buenos días, capitán. Después de su descanso de 5 horas, la tripulación de vuelo se reúne en la cabina. Momentos más tarde, el avión se topa con una fuerte corriente de viento. Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos atravesando una turbulencia. Abrochen sus cinturones. El piloto automático mantiene al avión volando a 470 kilómetros por hora. Pero con los fuertes vientos, es cada vez más difícil que permanezca a esa velocidad. Para la tripulación, la situación se vuelve más preocupante. El motor 4 tiene poco empuje. Uno de los motores tiene un problema. El ingeniero de vuelo acciona el acelerador. Pero el motor no reacciona. Perdemos velocidad. En la cabina de pasajeros, Sexan Canio nota algo. ¿Te das cuenta que la luz de esa ala no parpadea? ¿Y qué? Creí ver una luz en la punta del ala. Parecía un cono. Pero cuando volví a mirar esta vez, no estaba ahí. Esa ala aún tiene la luz. Creo que tomaste demasiado. Siéntate.
En la cabina de vuelo, la extraña situación pronto se vuelve mucho peor. El motor 4 se apagó. El cuarto motor deja de funcionar. Revisa los procedimientos y calcula la altitud. El problema con el motor 4 no es del todo inesperado. En la reunión previa al vuelo, se le informó al capitán Ho que un equipo de mantenimiento había reparado el motor. Y quizás este aún no funcionaba correctamente. ¿Pero ya revisaron el motor? Sí, señor. Tal vez sea eso. Sin el cuarto motor, el avión sigue perdiendo velocidad. Velocidad 240. Solicita una altitud más baja. Torre de control. Dynasty 006 solicitando nueva altitud. Por favor, aguarden. Enciende el motor 4. Sí, señor. A esa altitud no hay mucho oxígeno, así que las probabilidades de encender el motor son pocas. No hay respuesta. Mientras la tripulación intenta reiniciar el motor, el avión comienza a ladearse a la derecha. Autorizados para volar a 240. Nos inclinamos a la derecha. Velocidad aérea 230. Mientras el avión sigue girando y reduciendo la velocidad, corre el riesgo de entrar en pérdida. Mantén la altitud, bajando la nariz. Con la intención de aumentar la velocidad, el capitán Ho mueve la nariz del avión hacia abajo. Pero eso no mejora la situación. El jet se ladea cada vez más. Dynasty 006, ¿me escuchan? Velocidad 220. Nos inclinamos a la derecha. Desactivaré el piloto. El capitán Ho decide tomar el control del avión para pilotearlo. El cinturón. Forcejea con los controles y hace todo lo posible por mantener el avión nivelado. Pero este se ha desviado hacia unas nubes espesas y no puede ver el horizonte. Perdí el indicador. El indicador no funciona. Está fuera de control. Unos minutos después de que el cuarto motor deja de funcionar, el avión de China Airlines entra en pérdida y empieza a caer del cielo. La gente saltó por los aires y chocó contra el techo, al mismo tiempo que las cosas salieron volando en todas direcciones. El remache se salió. Se oían como balas que golpeaban el avión, pero nadie nos estaba disparando. Estábamos en el océano. En ese momento pensamos que íbamos a morir. El avión del vuelo 006 de China Airlines está fuera de control y se precipita hacia el océano. El avión de China Airlines está cayendo del cielo. Después de perder potencia en un motor, el jet empieza a girar descontrolado. Y desciende a toda velocidad hacia el Océano Pacífico. Podías ver que los que no tenían el cinturón puesto volaron por el aire. Dynasty 006, ¿cómo me escuchan? La tripulación no sabe qué hacer ante el comportamiento imprevisto del avión. Los otros motores no responden.
No hay respuesta. Dynasty 006, ¿cómo me escuchan? Velocidad aérea 270, 280. Dynasty 006, ¿cómo me escuchan? Mientras el avión se sacude con fuerza, el ingeniero de vuelo intenta encender de nuevo el cuarto motor. No enciende. Las fuerzas G son tan grandes que el ingeniero de vuelo está pegado al pedestal de comandos. Dynasty 006, ¿me copian? Ven a ver esto. El control de tráfico aéreo de Oakland advierte el descenso repentino del avión. La aeronave cae casi 3.000 metros en cuestión de segundos. 370, 360. Las fuerzas G también afectan a los pasajeros. Cerré los ojos. Creí que moriría. Pensé que el avión había explotado. El avión está por superar su velocidad máxima. Es la velocidad máxima. Luego de caer en picada a toda velocidad, el Boeing 747 empieza a remontar vuelo. En cuanto el avión se endereza, las fuerzas G cambian de dirección. Los pasajeros están pegados al suelo y se sienten como si pesaran 5 veces más. Recuerdo haber visto a un señor chino que estaba al otro lado del pasillo y parecía que su cara se derretía y caía al suelo, como si estuviera hecha de cera. Su rostro estaba todo deformado. Mientras la tripulación trata de controlar el avión, este comienza a desacelerar. Velocidad 190 nudos. Dynasty 006, ¿pueden escucharme? 140 nudos y bajando. El avión sigue descendiendo, pero a menor velocidad. Esta podría ser la oportunidad para recuperar el control. Sabía que estábamos en problemas en ese momento, porque las fuerzas G eran verticales en vez de horizontales. Entonces, eso nos empujaba hacia abajo y no hacia un costado. A medida que la velocidad disminuye, el ingeniero de vuelo logra accionar los aceleradores. Velocidad 180. Pero los motores no responden. No hay respuesta. Los motores se apagaron. Luego de descender 3.000 metros en 30 segundos, el avión vuelve a precipitarse en otra caída libre. La segunda vez cayó en picada, con mucha fuerza. El cambio es instantáneo. Otra vez los pasajeros se ven empujados hacia la nariz del avión. El avión estaba fuera de control y a punto de estrellarse. Las cosas se deslizaban de un lado a otro o volaban por los aires. Era como estar dentro de un barco que se balanceaba con el movimiento de las olas. Horrible. Tenía el estómago en la garganta. Podía oler a las personas que se habían orinado encima. Me encomendé a Dios y pensé, por lo menos tuve una vida maravillosa. Y este es el final. Estoy listo. Altitud 250. Velocidad 290. A medida que el avión se precipita al océano, la velocidad aérea aumenta. Dynasty 006. El control de tráfico aéreo hace 6 llamadas, pero los pilotos no responden porque están tratando de controlar el avión.
La fuerza de la caída arranca las puertas del tren de aterrizaje del avión. En menos de un minuto, el avión desciende 6 kilómetros. ¡Sujétate! ¡Eso hago! Mi amigo y yo nos despedimos de nuestras esposas y él dijo que le dejaba todas sus pertenencias a su mujer. Luego empujamos nuestros asientos para atrás. Altitud 4.500 metros. Como no puede ver el horizonte, el capitán no sabe hacia qué lado es arriba. Velocidad máxima. Sin un punto de referencia, no puede detener el avión. ¡Emergencia! Después de caer en picada por miles de metros, el avión finalmente sale de la capa de nubes. Era como mirar por la ventanilla a través de una lupa, porque las olas se veían más y más cercanas, cada vez más rápido. Fue horrible. Pensamos que íbamos a morir. Altitud 3.600 metros. El capitán Ho tiene solo 30 segundos antes de que el avión se hunda en el océano y hace todo lo posible por controlarlo. ¡Puedo ver el horizonte! Altitud 3.000 metros. Por primera vez desde que comenzó el aterrador descenso, el capitán ahora puede usar la línea del horizonte como referencia para nivelar el avión. Mientras intenta detener la caída del avión, los pasajeros son los más afectados. El drástico cambio de dirección hace que sus cuerpos se aplasten contra los asientos. Yo pesaba 90 kilos, pero la fuerza G era tan fuerte que mi peso era de más de 500 kilos. Es una carrera contra el tiempo, pero el avión sigue cayendo. El indicador funciona. El avión empieza a nivelarse y los indicadores de actitud vuelven a la normalidad. El indicador funciona. Pero así como la peripecia comenzó sin explicación alguna, de repente 3 de los motores vuelven a encenderse. Los motores 1, 2 y 3 regresaron, pero no el motor 4. ¡Vuelve a encenderlo! Sí, capitán. El ingeniero de vuelo intenta encender el cuarto motor una vez más y algo inesperado sucede. Motor 4, encendido. El avión está bajo control luego de un momento muy angustiante. Salvaron el avión. Lograron nivelar el avión con una maniobra asombrosa a casi 3.000 metros de altura. A los 3.300 metros salieron de las nubes y para los 2.800 metros el avión ya volaba nivelado y estable. Eso fue una verdadera obra maestra. Damas y caballeros, aquí les habla el capitán. ¿Algún herido? ¿Hay un médico a bordo? Había un señor que sangraba mucho porque se había golpeado con el compartimiento. El vuelo continuó. Ahora todos los pasajeros estábamos callados, muy callados. No hablábamos mucho. Solo susurrábamos porque no sabíamos si íbamos a vivir o morir. El vuelo apareció de nuevo en la pantalla. ¿Cómo dices? Ahora es el controlador Brian Campbell quien se encarga del vuelo Dynasty 006. Dynasty 006. ¿Me escuchan? ¿Pueden volar el avión? Se apagaron los motores. Estamos... ¡Emergencia! Estamos a 2.700 metros. Entendido. Tenemos contacto radar. Torre de control. Podemos controlar el avión. Entendido. Casi 10 minutos después del incidente, todo parece volver a la normalidad. Solicito vectores radar para volver. No podía hacer nada para ayudarlo. Él era quien piloteaba el avión. Solo pude indicarle una altitud segura para descender y darle un destino, pero me pareció que tenía un buen control de la aeronave. Dynasty 006. ¿Declaran una emergencia?
¿Quieren desviarse a San Francisco? Negativo, torre de control. Condición normal ahora. Continuaremos a Los Ángeles. El control de tráfico aéreo autoriza al avión a subir a 10.500 metros. Pero pronto surge un nuevo problema. Entendido. Capitán, el tren de aterrizaje está desplegado. ¿Puedes subirlo? Negativo. No hay fluido en el sistema 1. Por alguna razón, el tren de aterrizaje se desplegó. Hay una fuga de fluido hidráulico, el líquido que lubrica los engranajes y otras partes del avión. Torre de control, solicito una nueva autorización para mantener el nivel de vuelo a 270. Dynasty 006, aquí torre de control. ¿Hay heridos? Esperen un momento. Señor, ¿está bien? ¡Mi cabeza! Uno de los pasajeros está gravemente herido y otros 24 tienen cortes y golpes. 006, hay al menos 2 heridos a bordo. Dynasty 006, declaran una emergencia. ¿Quieren desviarse a San Francisco? Esperen un momento. Torre de control, aquí 006. Declaramos una emergencia. Solicitamos una ruta directa a San Francisco. Despejaron la ruta y les dieron una pista libre para que no tuvieran que esperar a otros aviones y pudieran aterrizar directamente. Dynasty 006, tienen autorización. Pueden descender a discreción del piloto. El capitán Ho no solo tiene heridos a bordo, sino que el avión también ha sufrido graves daños. Los elevadores traseros, que ayudan a controlar la altitud del avión, no funcionan. Sin ellos, aterrizar de manera segura será sumamente difícil. Es un avión muy grande y se mueve muy lento, por lo que es posible que se quede sin corrientes de aire primero y caiga al océano. Lo que se necesita es mantener la calma. Ahora el capitán Ho debe aterrizar graduando el empuje del motor a diferentes niveles, después de sacar al avión de esa aterradora caída. El vuelo 006 aún podría terminar en una catástrofe si comete el más mínimo error. Cerca del final de un viaje por el Océano Pacífico, el avión del vuelo 006 de China Airlines comienza a caer de repente. No hay respuesta. El motor se apagó. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Tras una caída vertiginosa, la tripulación logra nivelar el avión de nuevo. Pero este presenta graves daños. Los elevadores no funcionan. Por lo tanto, el capitán Ho tiene que aterrizar reduciendo la potencia de los motores. Es una caída controlada hacia la pista. Cuando estábamos por llegar, sobrevolamos la casa Natterton, donde viví con mi familia. Pensé, qué oportuno, si no logramos bajar, o si este avión explota al aterrizar, por todos los daños que sufrió, al menos pude ver la casa. Fue uno de los mejores aterrizajes que he visto. Fue perfecto. Les habla el capitán Ho. Les deseo un buen viaje. Espero que hayan disfrutado de este vuelo tranquilo. Gracias por volar con China Airlines. Fue un héroe. Salvó nuestras vidas. En ese momento, no sabíamos qué distancia había caído el avión. El capitán fue un héroe. Y todo estaba bien. Una vez en tierra, se puede observar todo el daño que sufrió el avión. Estuve ahí para ver a esa enorme aeronave hecha de una maquinaria muy compleja.
a la que le faltaban partes. Era como si el avión hubiera estado dentro de un tornado o como si una grúa hubiera arrancado piezas enteras de la cola. Fue una experiencia muy impactante. Es evidente por qué la tripulación tuvo tantas dificultades para aterrizar el avión. Le faltan pedazos a la cola, ya sea porque se salieron por la fuerza de la caída o porque las puertas del tren de aterrizaje la golpearon cuando se soltaron. Si el daño hubiera sido mucho mayor, la tripulación no habría podido recuperar el control del jet. 24 pasajeros tienen heridas leves y solo uno de ellos necesita ser hospitalizado, pero pronto es dado de alta. Se evitó lo que pudo haber sido un accidente fatal, pero ¿qué fue lo que salió mal en primer lugar? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegó ese mismo día y comenzó con la investigación. La grabadora de voces de cabina se envía a Washington, pero está hecha para volver a grabar en la misma cinta cada 30 minutos, así que nada de lo que ocurrió en la cabina de vuelo durante la terrible caída quedó registrado. Sin la grabación, tuvimos que reconstruir lo que dijo la tripulación y lo que ocurrió en la cabina de vuelo a partir de la información disponible. El registrador de datos grabó toda la actividad de los instrumentos del avión durante el vuelo. Pero los investigadores se enfrentan a un problema. El registrador de datos de vuelo sufrió daños imprevistos durante la caída. Y también hubo interrupciones eléctricas que causaron cortes en la grabación. Por lo tanto, tendrán que recuperar la información del registrador con técnicas meticulosas de reconstrucción. Es un comienzo frustrante para la investigación. El equipo empieza con los datos que ya tienen. Los pasajeros y la tripulación afirman que justo antes de que el cuarto motor fallara, el avión había pasado por una turbulencia inesperada. ¿Acaso eso causó el problema con el motor? Los mapas meteorológicos revelaron que hubo una fuerte turbulencia sobre el Pacífico, pero que no fue tan intensa como para causar una falla en el motor. El equipo examina los 4 motores del avión. Aún después de la terrorífica caída en pleno vuelo, se encuentran en buen estado. Sin embargo, dado que el motor 4 ya había presentado problemas, lo analizan con detenimiento. Uno de los motores tuvo un error. Pensaron que el motor se había apagado o que tenía un problema serio. Entonces miden el deterioro en la válvula del acelerador. Solo se ha desgastado 0,1 milímetro, pero es suficiente para restringir el flujo de combustible al motor 4. El motor 4 tiene poco empuje. Los investigadores determinan que a los 12.000 metros de altura, el motor 4 sí tenía un empuje más débil de lo normal. A eso se lo conoce como arranque colgado. La bitácora de la aeronave revela que se había revisado el motor 4 en 2 ocasiones la semana anterior al vuelo. Quizás no arreglaron bien el motor, y eso fue lo que causó el percance de China Airlines. La Junta decide investigar más a fondo el historial del mantenimiento del motor 4. Pero ya revisaron el motor. Sí, señor. Tal vez sea eso. Pero después de semanas de investigación, la Junta llega a la conclusión de que el motor no necesitaba ser reemplazado. Todas las reparaciones se hicieron según el manual, por lo que un motor defectuoso no fue la causa del accidente. Incluso con la pérdida de un motor, eso no debería haber sido un peligro. El motor 4 se apagó. Un Boeing 747 está diseñado para volar con solo 3 motores. La pérdida de empuje en un avión de 4 motores es algo menor. Es un imprevisto del que hay que ocuparse, pero el avión puede recomponerse y volar con 3 motores sin problemas. Nos inclinamos a la derecha. Velocidad 230. El avión es capaz de volar. Tal vez no sea tan eficiente porque tiene un motor grande y pesado que no produce empuje. Y aunque recorra menos millas por galón de combustible, es perfectamente capaz de volar.
Revisa los procedimientos y calcula la altitud. Sí, capitán. Existen procedimientos estándar en caso de una falla en el motor, pero la tripulación del vuelo de China Airlines no los aplicó. Intentaron encender el motor de inmediato en lugar de descender. Enciende el motor 4. Sí, capitán. Intentaron encenderlo a demasiada altura. Debieron hacerlo cuando estaban por debajo de los 9,000 metros, pero estaban a más de 12,000. Lo que me resulta extraño es que no hayan seguido el procedimiento de reencendido normal, porque trataron de encender el motor a una altitud en la que no lo lograrían. No hay respuesta. Fue un error, pero no debería haber causado que el avión perdiera el control. Entonces, ¿cómo un inconveniente que podía resolverse casi termina en un desastre? Perdí el indicador. El indicador no funciona. Está fuera de control. Para obtener más información sobre lo que sucedió en la cabina de vuelo, los investigadores entrevistan a la tripulación. El capitán dijo que había perdido el indicador. Luego vi que el indicador de emergencia tampoco funcionaba. Los pilotos explican que los indicadores de actitud, que miden la nivelación del avión, no funcionaban. Podrían haberse dado cuenta de que algo andaba mal cuando se fijaron en el indicador. El indicador de actitud había mostrado una posición tan raro que parecía estar defectuoso. Eso no podía ser lo que realmente estaba pasando. Pero en realidad, cuando la Junta examina los indicadores de actitud, todos se encuentran en perfecto estado. Cuando el avión se ladeó, el motor ya se había apagado. Empezamos a descender más rápido y los motores 1, 2 y 3 también fallaron. Los otros motores no responden. Los investigadores se desconciertan cuando la tripulación les comenta que todos los motores fallaron. No hay respuesta. Con la excepción del motor 4. El registrador de datos indica que los otros 3 motores operaron durante todo el vuelo. ¡No enciende! Si los 4 motores hubieran fallado, habrían aparecido otros problemas, como la despresurización de la cabina, pero eso no sucedió. Los motores 1, 2 y 3 regresaron. Cuando descendimos a menor altitud, los otros motores regresaron y pudimos encender el motor 4. Motor 4, encendido. Luego de la caída, el avión volaba a máxima potencia. Fue una recuperación sorprendente. Pero para los investigadores es un enigma. Los testimonios de la tripulación no coinciden con las pruebas que descubrieron. Luego de meses de investigación, el equipo logra armar poco a poco una recreación del incidente que ocurrió sobre el Océano Pacífico. Incluye información del registrador de datos de vuelo reconstruido, entrevistas personales y la transcripción del control de tráfico aéreo. Una vez terminado el trabajo, llegan a una conclusión. Y es que además del problema con la válvula del acelerador, el Boeing 747 no tenía ningún defecto en el momento en que cayó. De hecho, fueron los pilotos quienes tomaron una serie de decisiones erróneas y casi provocaron que el avión se estrellara. Poco después de las 10 en horario del Pacífico, el motor 4 comienza a perder empuje. El motor 4 tiene poco empuje. El ingeniero de vuelo intentó solucionar el problema. Pero los investigadores descubren que no tomó las medidas necesarias más importantes y dejó la válvula de sangrado del motor abierta. La válvula de sangrado extrae el aire que genera el motor para ayudar a enfriar el avión. La válvula debe estar cerrada cuando un motor no funciona bien, para que éste pueda usar todo el aire disponible para reencenderse. Es extraño que el ingeniero de vuelo no haya cerrado la válvula. Lo más probable es que no se esperaba tener que encender el motor a 12,000 metros de altura.
Y cuando el capitán le indicó que intentara el encendido, no pudo hacerlo. Era algo fuera de lugar, por lo que no se le ocurrió cortar el aire desangrado. Y como resultado, el motor no arrancó. Sin darse cuenta, el ingeniero de vuelo ha iniciado una cuenta regresiva. Poco a poco el motor 4 pierde la capacidad de mantenerse encendido. Perdemos velocidad. Con más potencia en el motor del ala izquierda que en el de la derecha. El avión comienza a ladearse. Deberían haber pisado el pedal del timón de dirección. Eso habría causado una fuerza de torsión que habría compensado el desequilibrio del motor. Pero en lugar de ajustar el timón de dirección él mismo, el capitán Ho deja que el piloto automático maneje el jet. El piloto automático está diseñado para no mover el timón. El piloto automático puede ajustar los alerones y los spoilers en las alas del avión, pero estos flaps no son lo bastante fuertes para contrarrestar el desequilibrio que sufre el avión. Sin la ayuda del timón de dirección, la aeronave se inclina cada vez más. Quizás olvidó que el piloto automático no movía el timón, o pensó que el sistema volaba el avión de la misma manera que un humano, pero no es así. El motor 4 se apagó. Los investigadores descubren que el capitán dejó el piloto automático encendido luego de que el cuarto motor se apagara. Es decir, él no toma el control total del avión. Tampoco presiona el pedal del timón de dirección con el pie izquierdo. Velocidad 240. No usó el timón para compensar la falta de empuje en el motor derecho. El avión comenzó a perder velocidad y la situación escaló. Y al final fue realmente ese pequeño error de no pisar el pedal del timón izquierdo lo que desencadenó todo. Enciende el motor 4. Sí, capitán. En lugar de tomar el control del avión, el capitán Ho parece más concentrado en el problema del motor. Algo que el ingeniero de vuelo podría resolver por sí mismo. No hay respuesta. Es crítico poner atención al pilotear. Pero ya ha sucedido otras veces en la aviación que los tripulantes se concentran en un problema con un motor, como en este caso, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Si todos se enfocan en eso y nadie vuela el avión, no estarán preparados para lo que vaya a suceder. El avión llega al momento crítico. Está a punto de girar a un costado y empezar a caer en picada. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte cree que el capitán estaba observando el indicador de velocidad, pero al parecer no se percató del indicador de actitud que estaba al lado. Este instrumento le habría advertido que el avión comenzaba a inclinarse hacia la derecha. Se concentraron en una parte del problema y no en su totalidad. Y al hacer esto, se olvidaron de una parte fundamental de cualquier vuelo, que es el barrido de instrumentos. Se deben checar los instrumentos principales uno detrás de otro y se deben mirar constantemente. Durante la caída en picada, el avión pasa por una nube espesa, sin un horizonte visual como referencia. La tripulación debe confiar en sus instrumentos para nivelarse. Perdí el indicador. Pero en cambio, lo que los investigadores creen que ocurrió fue que los pilotos se desorientaron y creyeron que sus instrumentos estaban fallando. Pensaron que los instrumentos de actitud no funcionaban, pero no fue eso lo que pasó, sino que el avión estaba haciendo un movimiento acrobático. La razón por la que los tripulantes creyeron que todos los indicadores de actitud podían fallar al mismo tiempo fue porque lo hicieron de una manera tan inesperada y extraña que eso no parecía estar relacionado con el avión. De hecho, el avión se había volteado y estaba cayendo en vertical, algo que los Boeing 747 no suelen hacer. Cuando el avión empieza a caer hacia el océano, uno de los tripulantes comete otro error crítico.
El indicador de actitud no estaba funcionando, así que lo reinicié. En las entrevistas, el ingeniero de vuelo le dijo a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte que los 3 motores habían fallado. Empezamos a descender y los motores 1, 2 y 3 también fallaron. Pero el registrador de datos de vuelo muestra que sí seguían funcionando. En medio de la crisis, el ingeniero cometió un grave error. Los otros motores no responden. La investigación revela que el empuje de cada motor se redujo drásticamente a medida que el avión descendía. Pero la causa no fue un problema de motor. Los aceleradores del motor se redujeron al mínimo, en un intento por frenar la caída descontrolada de la aeronave. Fue algo que el ingeniero de vuelo pasó por alto en medio de todo ese caos. Es entendible que el ingeniero de vuelo se haya confundido en esta situación. Si no hubiera visto que el capitán reducía la potencia de los motores, habría asumido que eso fue una falla mecánica y no una maniobra intencionada. Los investigadores también creen saber por qué los motores no proporcionaron más potencia cuando el ingeniero intentó acelerar. Las bajas temperaturas a 9.000 metros les impidieron funcionar con rapidez. No hay respuesta. Pero en ese momento, el ingeniero pudo haber entendido la lenta reacción de los motores como otra señal de que habían fallado. Los investigadores descubren que los calibradores en el panel eléctrico detrás del ingeniero mostraban que los 3 motores seguían funcionando. ¡No enciende! Pero la fuerza gravitacional era tan grande que el ingeniero no pudo voltearse a mirar el panel. Después de meses de meticuloso trabajo para recrear el suceso, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte creen comprender finalmente qué ocurrió en la cabina del vuelo 006 de China Airlines. Pero lo que aún no entienden es el porqué. Examinan los historiales médicos de la tripulación. ¿Le había pasado algo al capitán que pudiera explicar su comportamiento extraño? Pero no descubren nada. No se trataba de 3 locos que pilotearon el avión, sino de una tripulación con muchísima experiencia. ¿Cómo pudo un equipo con tanta experiencia cometer tantos errores graves? Los investigadores hallan las respuestas al analizar lo que pasó en las horas previas al incidente y descubren un potencial peligro que afecta a los pilotos de avión en todo el mundo. En 1985, una serie de errores de los pilotos provocan una aterradora caída desde el cielo. Un avión de China Airlines cayó 10 kilómetros en dirección al Océano Pacífico mientras giraba descontrolado. Cuando los pilotos recuperaron el control, el avión había quedado muy dañado. Por suerte, todas las personas a bordo sobrevivieron. Los investigadores descubrieron que una serie de errores casi provocaron la muerte de tripulantes y pasajeros a bordo del vuelo 006 de China Airlines. Pero ¿cómo pudo una tripulación experimentada y bien entrenada cometer tantos errores? El equipo decide estudiar todos los factores que afectan el comportamiento humano, incluyendo un nuevo campo de investigación. Por primera vez, el circadiano y los biorritmos se consideraron como una posible explicación de por qué el capitán de un Boeing 747 muy experimentado no notó cosas que a otros pilotos podrían haberles parecido obvias, como el hecho de que el avión estaba volteándose cuando intentaba resolver un problema de motor. Aunque el capitán Ho tuvo las 15 horas de descanso requeridas antes de volar ese día. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte revisa los itinerarios que tuvo antes de la noche del vuelo. No creo haber estado cansado, pero no dormí bien en el vuelo. El accidente ocurrió a las 2 de la mañana, en hora local.
La mayoría de las personas están durmiendo a esa hora de la noche, por lo que este incidente ocurrió cuando él debería haber estado en su etapa de sueño más profundo. También recuerdo que había vuelto del área de descanso y había descansado 5 horas y dormido 2. Y otra cosa que recuerdo de su entrevista es que dijo, nunca se duerme bien en el avión. El capitán nunca duerme bien. Trabajé muchos años para esta aerolínea, pero nunca tuve este problema. Fue una declaración muy acertada. Es difícil dormir en el avión, sobre todo si eres la persona al mando, como lo era él. En conclusión, vimos que se trataba de tripulantes experimentados y calificados, que estaban volando en un horario que los hacía propensos a sufrir los efectos negativos de la fatiga. En los vuelos realizados en los 6 días anteriores, el capitán Ho había cubierto un total de 18 zonas horarias. Vengo a acompañarlos. La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sugiere que el desfase horario o jet lag podría haber sido una de las causas. Puede que todos esos factores hayan contribuido al bajo desempeño del capitán. Los investigadores también examinan de cerca la maquinaria que debería facilitar los vuelos de larga distancia. Revisa los procedimientos y calcula la altitud. Sí, capitán. Los pilotos existen porque creemos que un ser humano al mando de un avión puede tomar la decisión correcta y resolver problemas en casos imprevistos. Las máquinas no pueden solucionar los problemas inesperados de la misma manera. La Junta concluye que quizás el capitán estaba fatigado por los viajes aéreos y aburrido por la monotonía de sus tareas. Nos inclinamos a la derecha. Desactivaré el piloto. El capitán dependió del piloto automático por demasiado tiempo y dudó cuando debía tomar el control del avión porque confiaba más en los sistemas. Eso fue una equivocación. Los pilotos no actuaron como debían, cometieron un error. Como resultado del incidente de China Airlines y de otros accidentes aéreos en la misma época, los fabricantes de aeronaves comenzaron a replantearse el diseño de sus sistemas automatizados. La idea de la automatización es que ayuda a las personas a hacer su trabajo. Se supone que ayuda a los pilotos a volar el avión desde el aeropuerto hasta su destino y también durante el trayecto. Boeing quiere que la tripulación tenga la total autoridad de mover los controles hasta el máximo límite posible para manejar el avión, incluso si eso podría llegar a dañar la aeronave. Es mejor permitir eso que restringir la autoridad del piloto y que luego se pregunte si es la computadora la que está a cargo. Sin importar los errores que la tripulación haya cometido ese día, lograron cumplir con su objetivo. Pilotearon bien el avión e hicieron un gran trabajo en la aproximación. Fueron cuidadosos con la aeronave aunque no supieran la gravedad de los daños. Y aún así, se aseguraron de que estaban haciendo lo correcto para no tener más problemas durante la aproximación al aterrizaje. Lo mejor que hicieron y lo más importante es que salvaron el avión. Y eso es todo lo que se necesita hacer cuando algo le pasa al avión. Hay que salvar a la aeronave y a los pasajeros. Y eso hicieron. ¿Cómo puedo olvidarlo? Yo sobreviví. Es difícil olvidar que fui muy afortunado y que aún no era mi momento. El piloto nos salvó la vida. Él nos metió en ese problema, pero también nos sacó. Quizás hubo otro héroe el día del incidente, que fue el propio Boeing 747. La aeronave fue sometida a maniobras y situaciones que superaron sus límites. Y a pesar de todo,
Sobrevivió y logró aterrizar sin otros contratiempos.